A frente, el exgobernador Alejandro García Padilla y el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Buenas tardes, bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la determinación del Tribunal Supremo de que ahora los veredictos de culpabilidad deben ser unánimes. La pregunta que nos hacemos los que no somos abogados, ustedes nos explicarán, es si de alguna manera esto facilita el proceso de hacer justicia al ciudadano. Mira, una pregunta básica que se le hace al estudiante de Derecho en la facultad es la siguiente. ¿Usted prefiere un culpable libre o un inocente preso? Y la pregunta que hacen, la respuesta que dan los estudiantes de siempre es mejor que haya un culpable libre a que haya un inocente preso. Yo estoy con la disidente del juez Ángel Colón, la disidente del juez Estrella, que son las que me he leído hasta ahora, ¿verdad? Me parece a mí que uno debe ser más riguroso a la hora de buscar una convicción que a la hora de exonerar. Recientemente el Estado de Oregón así lo resolvió. La unanimidad, según la exige el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su determinación reciente, es para los casos de convicción, no para los casos de absolución. Me parece que esa interpretación, esa simetría que exige la Corte Suprema, como dice el juez Ángel Colón, no está presente en la Constitución, por lo tanto creo que es una decisión muy conservadora de la Corte de Puerto Rico. Dicho de la manera más sencilla, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido que para los casos de no culpabilidad, para los que comúnmente llamamos los que son inocentes, para esos también se requiere unanimidad. Ya el caso de Ramos versus Luisiana estableció que en todos los estados, para condenar, para que salga culpable, tiene que ser unánime. Llega al Tribunal Supremo de Puerto Rico un caso donde la discusión es si la absolución tiene que ser o no unánime, ¿verdad? O por mayoría de votos. La opinión mayoritaria establece que habiendo Ramos versus Luisiana resuelto lo de la culpabilidad, entonces hay que examinar lo que los padres de la Constitución discutieron sobre ese tema en cuanto a la no culpabilidad. Y la mayoritaria establece o se convence de que en la discusión que tuvieron el asambleísta Benítez y Fonfría sobre ese tema, es que fuera por mayoría o fuera por unanimidad en ambos extremos, para declararlo culpable o para absolverlo, tenía que ser igual. Y esa base es la que utilizan para la determinación. Desde mi punto de vista, debería ser unánime para condenar, pero no debe ser unánime para absolver. No hay nada más antidemocrático que la unanimidad. La mayoría que establecen los ciudadanos que están juzgando a otros ciudadanos para absolverlo debe ser suficiente. Para condenarlo debe ser unánime porque debe ser una vara más alta para privar a un ciudadano de su libertad. Así que hay que leer con detenimiento la decisión del Tribunal Supremo, la mayoritaria, y por supuesto también las disidentes del juez Colón y el juez Martínez. Estrella. Pero ciertamente de lo que se trata es que está exigiendo el Supremo de Puerto Rico que para declararte no culpable también sea unánime. ¿Estas determinaciones son revocables? Bueno, el último intérprete de la Constitución es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El cuatrienio pasado yo presenté legislación y voy a radicarla nuevamente para que en términos de la condena sea unánime, pero para cuando sea para absolver no tiene que ser unánime. Y un punto, estoy de acuerdo y con ese proyecto de ley, ¿verdad? Sin haberlo leído, pero con lo que dice conceptualmente. Tomás, pues, conceptualmente estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Ivonne, es importante aclarar que por tratarse de un tema constitucional sustancial, sí podría ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. De hecho, el caso de Luisiana que menciona Tomás es un caso del Estado de Luisiana, que llega al Supremo. Que llega al Supremo de los Estados Unidos. O sea, que por tratarse de un tema de constitucional sustancial sí se puede. Pero un tema para que la gente observe, cuando hablamos de un nombramiento judicial y se dice cuidado que es muy conservador, cuidado que es muy liberal, esta decisión es una decisión bien conservadora. O sea, que para que la gente empiece a hacer, ¿verdad?, a atar en su mente, cuando hablamos, ese nombramiento que está haciendo el gobernador o el presidente de Estados Unidos, quien sea, es un nombramiento muy conservador. Esta es una decisión de un juez conservador. Bueno, fue lo que pasó con el caso del aborto en Texas. Recientemente, exactamente.
Veremos a ver si esto llega hasta el Supremo de los Estados Unidos. Nos vamos ahora con la situación de algunas agencias del gobierno. Ayer escuchábamos al secretario de Recursos Naturales hablando de la necesidad que tiene de empleomanía, pero también esta misma semana ha salido que el Departamento de Salud necesita, entiendo que unos 661 empleados. Y si revisamos todas las agencias, la situación es la misma, desde la Ley 7 hasta la Junta de Supervisión Fiscal. Han pasado ya 8 meses. ¿Qué plan existe o qué se debe hacer para poderle dar a las agencias al menos mayor cantidad de empleados para que puedan funcionar? Alejandro. Mire, Ivonne, y el país que nos escucha, Tomás, esta discusión es como el cometa Halley, como que va y vuelve. De repente, hace una década, toda la machaca era, y había gobernadores que corrieron sobre la machaca de que el gobierno era muy grande, de que el gobierno era grandísimo, que había que reducir el gobierno. Ahora, 10, 15, 20 años después, nos dicen el gobierno se ha reducido demasiado. Hace falta 600 empleados en una sola agencia, 200 en otra, 500 en aquella. Porque la verdad es que cuando se le decía al país, se le convenció al país que el gobierno era muy grande, era mentira, que el gobierno de Puerto Rico no estaban comparando China con China. Y al día de hoy no lo es. No lo es. Es una mentira que se ha repetido muchas veces. Y ahora, de repente, se dan con la pared de que aquellas reducciones en el gobierno le hicieron daño al gobierno. No solamente eso, sino que por cada empleado que tú despides del gobierno, pierdes 2 empleados en la empresa privada, porque siendo el patrono principal del país el Estado, entonces ahí la gente deja de comprar cosas y casas. Y en ese sentido, pues de nuevo, se le mintió al país entonces y ahora nos damos de frente con la realidad de que el gobierno no era tan grande nada y que se necesitan esos empleados para dar los servicios. En términos de lo que es el funcionamiento del gobierno para dar servicios básicos y esenciales, ¿quién es el patrono? Es inconsecuente. Lo fundamental es que el gobierno de Puerto Rico se asegure que los servicios básicos y esenciales los ofrezca el propio gobierno o los ofrezca cualquier ente privado, se sirvan adecuadamente, sean accesibles y sean eficientes, con calidad. Así es que cuando vemos el planteamiento que hizo el secretario de Recursos Naturales, cuando hemos escuchado la policía de Puerto Rico, ha habido una reducción sustancial, lo mismo en el área de la salud, pues eso obedece a patrones que no son exclusivos de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico ha aprobado legislación diversa para atender ese tema. Por ejemplo, cuando antes de llegar a la Junta se aprobó legislación para que se fueran congelando las plazas, pero no todas, se fueran transformando otras para traer personal nuevo, estudiantes que tienen técnicas modernas para renovar, refrescar el gobierno de Puerto Rico. La tecnología también ha sustituido mucho personal. Así que todos estos elementos hay que examinarlos con detenimiento, pero ciertamente el ciudadano quiere que le den el servicio y no le preocupa que sea un empleado del gobierno o que sea un empleado privado. Lo importante es que el gobierno promueva un desarrollo económico, incentive el sector privado y haya espacio para que todas las profesiones, todos los servicios puedan ofrecerse adecuadamente y accesible para todo el mundo. Bueno, les agradezco la discusión durante el día de hoy y nos veremos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.